quiero recordarles el reto de la lectura bíblica que se le ha sido presentado, ¿verdad? Le dimos un plan de lectura. ¿Recuerdan eso, hermanos? ¿No lo recuerdan? Sí, ok. Entonces vamos a continuar con el plan. Vamos a dejarlo hasta el fin del año. ¿Qué les parece? Y cuando usted venga con ya habiendo leído todos, entonces nosotros le vamos a regalar, le vamos a dar un regalo como premio por haber cumplido con el reto de la lectura. ¿Cómo se llama la visión nuestra, hermanos, para los a final de este año y el otro? ¿Cómo se llama? Más. Así es. He's not gonna do it. Yeah, there you go. There you go. There you go. Good job. Keep it up. There you go. Good job. Good job. Ok. ¿Cómo se llama la visión, hermanos? Así es. Entonces necesitamos nosotros continuar trabajando para crecer más en el Señor, aún más de donde estamos. Vamos a crecer en el conocimiento de la palabra de Dios a través de la lectura, por eso se le presentó el reto. Vamos a crecer también en la oración. Esta semana hubo cadena de oración, ¿verdad? Si usted no fue llamado es porque en algún lado en la cadena hubo un problema. Entonces, cerciórese de que cuando se le llame, usted llama a la otra persona. A veces pasa que usted no contesta el teléfono y se le deja un mensaje. Entonces, si usted es parte de la cadena de oración, cerciórese de chequear su mensaje para que de esa manera pueda informarse y continuar la cadena y que todos nos beneficiemos al ser de bendición, al orar al Señor, comunicarnos con Él y también al interceder por los demás. En esta ocasión también tenemos una serie de sermones basados en los valores de nuestra iglesia y nosotros identificamos a 5 valores. El primero que compartimos fue, ¿cuál, hermanos? El amor, ¿verdad que sí? Hablamos del amor, que es la base fundamental de quien nosotros somos, porque Dios es amor. Pusimos como ejemplo el aguacate, ¿verdad? Si nosotros lo abrimos, quitamos la masa, la semilla, la parte fundamental, la parte central sería el amor. Luego nosotros dijimos que la segunda parte era, ¿cuál, hermanos? La adoración. ¿Recuerdan que hablamos de la adoración? Entonces, amor, adoración. Porque la adoración es la expresión natural de una persona que ama a Dios. Y pusimos el ejemplo del afecto interpersonal que existe, ¿no? Si yo amo a mi pareja, si yo amo a mis hijos, si yo amo a mi familiar, yo voy a expresar ese amor, ya sea con regalos, con palabras, con abrazos, con hechos, pero esa expresión de amor es lo que nosotros llamamos adoración. Entonces tenemos el amor, tenemos la adoración. La semana pasada nosotros hablamos de qué, hermanos, del evangelismo. ¿Se acuerdan? Del evangelismo. Nosotros les dimos un recorrido bíblico de la necesidad del evangelismo, porque el pecado nos ha alejado de Dios y por lo tanto merecemos la ira de Dios. ¿Se acuerdan? En esta ocasión estaremos tratando el cuarto valor fundamental de la iglesia cristiana, de la comunidad, y el tema para hoy es cada discípulo un maestro. Cada discípulo un maestro, basado en el libro de Isaías capítulo 54, y estaremos leyendo el verso 13. Isaías 54, 13. Les invito a que vayan a la Biblia y por favor lo consigan. Me imagino que hay una Biblia enfrente suya y si no es suficiente Biblia, pueden compartir. De todas maneras, yo estaré leyendo el pasaje.
antes de hacerlo, y perdonen, los pasajes que voy a estar citando hoy no estarán en la pantalla, hemos tenido una dificultad. En caso de que quiera prepararse, también estaremos leyendo el libro de Jeremías, capítulo 31, verso 34. Entonces estamos en Isaías 54:13, leeremos a Jeremías, capítulo 31, 34, y luego pasaremos al libro de Juan, capítulo 16, verso 13. Isaías 54:13, Jeremías 31, 34 y Juan 16:13. Estos son los pasajes que estaremos leyendo, aunque estaremos citando muchos más. ¿Qué les parece si vamos al Señor en oración y le presentamos este momento? Gracias, Señor. Gracias por la iglesia, tu iglesia. Por tu palabra que es vida. Por el honor que nos das a todos de poder leerla y de ser bendecidos a través de ella. Háblanos, Señor. Ayúdanos a tener un corazón abierto y una mente abierta para escuchar tu voz en esta mañana. Que no sea mi palabra, sino la tuya, Señor. Y gracias por lo que nos vas a decir. En el nombre de Jesús. Amén. Cada discípulo, un maestro. El profesor ya estaba cansado de su trabajo, cansado de cuidar también a sus 3 hijos constantemente. Solicita un trabajo en una compañía y dice, cita como razón de su búsqueda de empleo, de su solicitud, el hecho de que él quería un trabajo con menos futuro y más presente. Cuando una persona enseña, está trabajando en el futuro. Y el futuro, el porvenir, lo que viene, siempre crea esperanza. Y como la Biblia dice, la esperanza no avergüenza. Algo interesante es que mientras nosotros leemos las Escrituras o somos enseñados sobre ella, nosotros notamos en ella una utopía, una situación ideal. La Biblia nos habla de una comunidad que es la mejor comunidad, la comunidad ideal. Se nos habla a nosotros de que en esta comunidad habrá un líder que guiará al pueblo con justicia, con verdad, pero a la vez con amor y compasión. En esta comunidad ideal, nosotros notamos que las personas que se han integrado a esta comunidad, que son parte de ella, también gozan de paz, gozan de armonía. Una sociedad en donde hay pocas necesidades, no deseos, sino necesidades, en donde la sabiduría reina, en donde el guía es bueno y en donde el futuro es próspero y prometedor. Ese es el contexto de nuestro pasaje en Isaías. La predicción de esa comunidad. Cuando nosotros leemos este pasaje, que de hecho fue leído durante la lectura bíblica, en su contexto, Isaías 54, nosotros notamos que esa utopía, esa comunidad o sociedad, realmente es una época. La época mesiánica, la era mesiánica, la comunidad del Mesías. Ahora nosotros entendemos que Cristo, Jesús, es el Mesías.
Y la era del Mesías es esa era mesiánica. Y que la comunidad a la cual Isaías se refería hablando inspirado por Dios, de hecho es la iglesia. Con esto en mente, vamos al libro de Isaías, capítulo 54, verso 13. Y todos sus hijos serán enseñados por Jehová, y se multiplicará la paz de sus hijos. En esta comunidad hay enseñanza. Y la enseñanza es buena. Oye, qué agradable es tener un buen maestro, ¿verdad? Yo tuve el honor de ser educado bajo los pies de un señor que se llama Lloyd Pelfrey. Otro señor que se llama C.J. Doe. Y otro señor apellido Fancy. Pelfrey es un hombre cuya vida es muy simple. La vida de él es muy simple. Él estudia y predica la Biblia. Y ya. Cuando él te habla, de eso te habla, y su explicación es fenomenal. Él habla el hebreo como habla el inglés y explica el arameo como si estuviera enseñando una clase de inglés. Él domina lo que enseña y lo ha hecho como por 60 años. Qué bueno es tener un buen maestro. Qué agradable es tener un buen maestro. C.J. Doe es experto en griego. Y ese señor es el mejor maestro de griego que nuestro movimiento tiene. Y las demás universidades reconocen que C.J. Doe es el mejor maestro de griego que hay. Qué bueno es tener un buen maestro. Qué agradable es tener un buen maestro. Y Fancy es un experto en arqueología. Ha escrito varios libros, muy reconocido él, y yo tuve el honor de estudiar bajo Fancy. Qué agradable es tener un buen maestro. Ahora, no todos tenemos el privilegio o la oportunidad de estudiar bajo maestros distinguidos. La gloria le doy a Dios que me ha dado ese honor de poder escuchar a esos grandes hombres. Posiblemente usted también ha tenido esa oportunidad, aunque no todos o no muchos la tienen. Pero hay un mejor maestro, hermanos, que ellos. Y en la comunidad mesiánica, en la iglesia, el maestro es el mejor que se puede tener. De hecho, de acuerdo a lo que nosotros leímos, se describe que ese maestro es, y todos sus hijos serán enseñados por Jehová. ¿Habrá algún maestro mejor que Dios? A veces uno piensa que un buen maestro es aquel que tiene mucha información en la cabeza, que sabe mucho. Y aunque eso es parte de un buen maestro, hay otros aspectos que también son de vital importancia, como la capacidad de explicar. ¿Qué les parece? Imagínense que hay personas que tienen mucha información en la cabeza. Usted le puede hablar casi de cualquier cosa y ellos saben de qué usted está hablando. Y no solo que saben, sino que tienen un conocimiento profundo de esas cosas que usted habla. Porque están llenos de datos en la cabeza, pero nadie los entiende. ¿Conoce a alguien así? ¿Ha hablado con alguien que usted sabe? Mira, ese hombre es inteligente y ese hombre sabe, pero yo no lo entiendo. ¿Quién conoce a alguien así? Yo he conocido mucha gente así. Oye, ¿y qué es lo que este hombre dice?
Hay un filósofo cristiano que se llama Ravi Zacharias, que muy pocas veces yo lo entiendo. No que lo que esté diciendo no tiene sentido, sí tiene sentido. Pero que no le encuentro como la unidad de pensamiento. Y digo yo, oye, ese hombre es muy conocedor y todo el mundo sabe que es inteligente. No hay duda de eso. Pero en mi caso personal, y yo conozco mucha gente que tiene ese inconveniente con él, es que yo no entiendo a ese hombre. Entonces, no solamente se debe de tener buena información en la cabeza para ser un buen maestro, sino que también se debe de explicar. Pero hay otro aspecto también de ser un buen maestro, y es que se debe de vivir. El buen maestro se involucra con los estudiantes, ¿de verdad que sí? Vive con los estudiantes, habla con los estudiantes, comparte con los estudiantes, y los estudiantes tienen acceso a él. Cuando yo iba, por ejemplo, a la oficina, ya sea de CJ Doll, de Pelfrey o de Fiency, siempre me recibían. No porque no tenían nada que hacer, siempre tenían algo que hacer. Pero el estudiante tiene prioridad. Por lo tanto, sacan ese tiempo para compartir con los estudiantes, para conocer los estudiantes y de esa manera hablar el lenguaje de los estudiantes. Imagínese usted una persona con muchos títulos, pero que se comunique de una forma, con un vocabulario aquí y que todo el mundo esté aquí abajo. ¿Se está comunicando? No. De hecho, mejor fuera ni que hablara. Le ahorrara ese tiempo a todo el mundo. Y qué bueno, es que en esta era mesiánica entonces todos somos enseñados por Dios. Todos somos enseñados por Dios, lo cual quiere decir que todos somos estudiantes. Estudiantes. Y qué bueno. De hecho, este pensamiento de que en la era mesiánica, en la época de la iglesia de Dios, todos somos enseñados por Dios. En el libro de Jeremías, por ejemplo, un poquito más adelante, se presenta ese mismo pensamiento. Si vamos al libro de Jeremías, en el capítulo 31, en el verso 34, Jeremías 31, 34, esto es lo que nosotros leemos. Y no enseñará más ninguno a su prójimo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová. Porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová. Porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. El contexto de esto es nuevamente la era mesiánica. Ese momento en el cual Dios, el pueblo de Dios, estará siendo dirigido y reinado por su Rey Jesucristo, el Mesías. No habrá ya necesidad de que hombre enseñe sobre Dios al pueblo de Dios, porque ya le conocerán. ¿Y cómo le conocerán? Porque Dios se dará a conocer. Dios mismo les enseñará. ¿Y por qué estoy yo hablando de esto a propósito? No sé si recuerdan ustedes que en el libro de Mateo, en el capítulo 28, el versículo 19, el Señor nos dice que toda potestad le ha sido dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id, como Cristo tiene la autoridad y la potestad, entonces Él puede enviar a su pueblo, ¿verdad? Él está dándonos a nosotros la base del mandato que va a dar. Como Él tiene la autoridad, entonces Él nos dice, id. ¿Y hacer qué, hermanos? El término discípulo utilizado en este pasaje en Mateo, en griego, es mathetes. Y mathetes significa estudiante. Literalmente. Id por todo el mundo y haced estudiantes. En todo el mundo. Lo opuesto a ser un estudiante es ser un didáscolos.
de donde viene la palabra didáctico, un didacta. Y didáscolos es un maestro. Oh. Entonces, aunque Dios es quien enseña, por lo tanto nos hace a nosotros ser sus estudiantes, cada estudiante está llamado a ser un maestro, un didáscolos. Bienvenidos. Amanda me dijo, oye, ¿qué pasó? Que tan temprano ya se acabó la alabanza. Digo yo, ¿verdad que tú nos cambiaste el reloj? No digo que ese es su caso, pero fue el caso de Amanda. ¿Verdad que tú nos cambiaste el reloj? Gloria a Dios. Entonces, id por todo el mundo y haced discípulos. Y se traduce discípulos porque en realidad un discípulo no es nada más y nada menos que un estudiante. Entonces el Señor llama a su pueblo, a su iglesia, a que haga estudiantes. Pero obviamente eso demanda de que uno sea un maestro. Y el maestro por excelencia lo es Dios. ¿Y cómo es entonces que Dios nos enseña? Porque al tener en mente la forma en que Dios nos enseña, entonces nosotros podemos tener en mente cómo hemos de enseñar, ¿verdad que sí? Siguiendo su ejemplo. Pablo dijo, sed imitadores de mí, así como yo lo soy de Cristo. Entonces, ¿cómo es que Dios nos enseña? En primer lugar, Dios nos enseña a través de su palabra. Amén. Nosotros entendemos que la Biblia es la palabra de Dios. Cuando nosotros entonces leemos la Biblia, entonces no estamos leyendo solamente, no estamos leyendo palabras de hombres, sino palabra de Dios, puesto que esos hombres que escribieron bajo inspiración divina, bajo guianza divina, y dieron a conocer el mensaje que Dios quería dar a conocer a la humanidad. ¿Verdad que sí? Gloria a Dios. Oye, y qué bueno que usted y yo en esta ocasión tenemos el honor, el privilegio de poder conocer el pensamiento, la mente de Dios cuando nosotros abrimos las Escrituras. Dios nos habla a través de las Escrituras, quien dan a conocer la voluntad del Señor, el plan de Dios para todos nosotros. Dios enseña a través de la Biblia. Y de ahí viene entonces la importancia de que usted y yo también utilicemos el mismo manual de enseñanza que Dios usa. El manual que se nos ha entregado, la Biblia. Dios enseña a través de las Escrituras. Pero Dios también enseña a través del Espíritu Santo, ¿verdad que sí? Vamos, por ejemplo, al libro de San Juan, capítulo 16. San Juan 16. En el versículo 13, por ejemplo, Juan 16, 13, nosotros leemos. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Si el Espíritu de verdad nos guía porque nos enseña, ¿verdad que sí? Y obviamente las Escrituras fueron inspiradas por el Espíritu de Dios, y a través de las Escrituras el Espíritu nos habla y nos guía y nos enseña, pero lo hace aún mucho más. Porque el Salmo dice que los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncian las obras de su mano. Cuando usted, por ejemplo, se va al lago Michigan, ¿verdad que sí? Y usted ve esa inmensidad de lago. En México, en Centroamérica, en el sur, en el Caribe, no hay un lago como el lago Michigan, ¿verdad que sí? Hay pocos lagos como el lago Michigan en el mundo. Ese lago es tan inmenso que parece el mar. De hecho, recuerdo que mi papá es verdad, tuve que convencer que ese no es el mar. ¿Quién hizo eso, hermano? Usted ve la mano, el poder de Dios en el lago Michigan. Le ha enseñado el Señor su poderío y le ha motivado a ser humilde.
La grandeza de Dios nos da a conocer la pequeñez nuestra. Estamos en el otoño. Qué bonito se ven los árboles. Creación divina. Y a través de esa hermosura, el Espíritu Santo habla a nuestros corazones y nos enseña. Nos enseña. Una de las enseñanzas más profundas que una persona puede recibir es cuando uno ve a un bebé, sea de uno o no. Si usted nunca ha sido madre, y me refiero a tener la experiencia de dar a luz, usted todavía puede ser enseñado por un bebé. Oye, ¿de dónde salió ese bebé? Es el misterio de Dios. Dios nos enseña a través de su palabra. Dios nos enseña a través de su Santo Espíritu en las Escrituras, en la creación, quien toca nuestro corazón y nos convence de toda verdad. Pero Dios también enseña a través de usted. ¿Verdad que sí? Dios enseña a través del cristiano. Cada estudiante que nosotros somos de Dios también es un maestro, pues Dios utiliza al creyente, al cristiano, al discípulo, para ser discípulos. Y de ahí nuevamente viene la importancia de familiarizarse con el manual de enseñanza a las Escrituras. De ahí viene la importancia de familiarizarse con los estudiantes, el mundo. Y de ahí viene la importancia de involucrarse con los estudiantes, amándolos, amándolos. Cuando el estudiante sabe que es amado por el maestro, el estudiante escucha, el estudiante aprende y el estudiante sigue. Y eso es lo que nosotros buscamos. Pero hay una finalidad a esta enseñanza. La finalidad la encontramos en el mismo libro de Isaías, en el verso que leímos, el versículo 13 del capítulo 54. Y todos sus hijos serán enseñados por Jehová, y se multiplicará la paz de sus hijos. Oye, cuando el individuo es enseñado por Dios, ¿verdad que hay paz? Amén. Hay paz. Hay paz. No me malentienda. No estoy diciendo la ausencia de problemas. No estoy refiriéndome a la ausencia de tensiones. No. Tampoco a carencias en la vida de uno. Pero una perspectiva diferente hacia las situaciones. Porque el cristiano entonces está siendo guiado por la fe. Jesús dijo, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. Eso es interesante, porque esa palabra turbar, podemos usar un sinónimo, ¿verdad? ¿Cuál sería el sinónimo de turbarse? Preocuparse. Y si hay preocupación, hay paz. Por nada estéis afanosos, dice el libro de Filipenses capítulo 4. ¿Cuál sería un sinónimo de afanarse? Preocuparse. Oye, pero entonces encontramos ese principio no solo en una ocasión, sino en varias. El Señor no quiere que nosotros estemos preocupados. Entonces, ¿cuál es el antídoto a la preocupación? La fe. ¿Verdad que sí? Pero una fe ciega en el Señor. ¿Y cómo se produce la fe, hermanos? Dice Romanos, por el oír. ¿Y el oír qué?
Pues eso demanda de enseñanza. ¿Verdad que sí? Y ven ustedes cómo llega todo a ser un círculo. Para no preocuparme necesito la palabra. Para yo tener la palabra necesito que me la enseñen, como dijo el funcionario etíope que le dice a Felipe, pues, ¿cómo yo voy a entender eso si nadie me lo explica? Entonces leer sin entendimiento es un problema, ¿verdad? Para que la palabra me beneficie, yo debo de entender lo que estoy leyendo. Y para entender lo que estoy leyendo, nuevamente, como el funcionario etíope, necesito que alguien me enseñe. Y cada estudiante llega a ser un maestro. El resultado de la enseñanza es la paz. Porque crea fe, desarrolla fe, multiplica la fe en la persona, quien llega a enfocarse en ese Dios que todo lo puede y que está en control y que obrará. Amén. Qué bonito es ser enseñado por Dios. Y nosotros llegamos a ser su vaso cuando nosotros estudiamos su palabra y la damos a conocer siendo maestros. Peter Waldo fue el fundador de un movimiento muy importante durante la Edad Media. Él era un comerciante muy rico en una ciudad llamada León en Francia. Cuando su amigo íntimo murió trágicamente, puso su mirada en el Señor y mandó entonces a que la Biblia fuese traducida a su idioma natal. Cuando él leyó las Escrituras, se convirtió al Señor y comenzó a cambiar su vida. Vendió todo lo que tenía, se los dio a los pobres y tenía un mensaje que consistía en esto: mira al Señor. Oye al Señor, aprende del Señor. Mira al Señor, oye al Señor, aprende del Señor. Quiero pedirle al grupo de alabanza que por favor pase al frente. Quiero invitar a la iglesia de Cristo aquí reunida a que continúe con la misión de enseñar la palabra de Dios, de ser el maestro a través del cual el Señor enseña a su pueblo, el maestro a través del cual Dios mismo enseña a los perdidos. Con una mente abierta siempre aprenderé. Si todavía no has dado ese paso de fe, no has gozado de los beneficios de la enseñanza de Jesús, que es la paz. Pues para tener paz, el Espíritu de Dios debe morar dentro de nosotros. Necesitas de Cristo. Te invito a que pases al frente como señal de que estás rindiendo